vamos a hablar de Jesús. El tema que hemos titulado El Verbo se hizo hombre, y justamente este subtítulo aparece allí en la Biblia, en el libro de Juan. Le pido que me acompañe por favor a Marcos capítulo 10 versos 27 al 30. Marcos 10 verso 27 al 30, en Reina Valera 60 lo dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Resulta que este mismo versículo en Mateo 19:26 lo afirma de otra manera. Mateo le incluye: ¿qué pues recibiremos después de haberte seguido? La Nueva Traducción dice: ¿qué ganaremos con seguirte? Y otra versión, la traducción lenguaje actual, creo que decía: ¿qué tendremos? O sea, esta pregunta que hace Pedro parece un poco interesada, como muy materialistón, pero resulta que Jesús la respondió. Posiblemente uno le hubiera dicho: Pedro, deje de estar pensando en recompensas. No, Jesús la respondió. Y en el verso 29 le dijo: de cierto le digo, que ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, ninguno de estos se quedará sin recompensa. Dice el verso 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo y en el siglo venidero. Entonces me llamó la atención que Jesús sí habla de bendiciones para sus hijos, sí habla de promesas inigualables, tantas que por lo menos segunda de Pedro 1:4 en Nueva Traducción Viviente lo dice así: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ahora, claro, nosotros no buscamos a Dios para ver qué le sacamos. Nosotros lo buscamos por amor, lo buscamos porque es el Rey, porque es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestra única esperanza. Como decía Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Algunos han aprovechado estos versículos para ver que Dios quiere que usted sea rico y tenga. Bueno, resulta que hoy yo le quiero enseñar que la Biblia habla de 5 características de Jesús que creo yo son recompensas para nuestras vidas, son regalos de Dios para nuestras vidas. Ninguna de estas tiene que ver con cosas materiales, pero sí tienen que ver con lo que necesita el alma, que es paz, que es libertad, que es vida, que es abundancia espiritual. Entonces quiero ligar este concepto de una recompensa aquí en la tierra hoy, porque hoy tenemos recompensas aquí en la tierra. Y no me refiero a materiales. Hoy tenemos promesas cumplidas desde el momento en que el Verbo se hizo carne. Y quiero hacer una enseñanza bastante práctica, porque quisiera hoy tomar ejemplos de la Biblia en donde cada una de estas 5 características de Jesús se hizo una realidad en estas personas. Ahora sí, Juan capítulo 1 versos del 1 al 3 es justamente el título de la enseñanza. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Dice la palabra del Señor que este verbo en realidad en griego se traduce como el logos, la palabra, el hablar de Dios, el decir de Dios. Lo que enseña la Biblia es que Jesús ya existía, estaba con Dios, era Dios mucho antes de que hubiese nacido aquí en la tierra. A este concepto le llamamos la Trinidad, porque no hay 3 dioses, hay un solo Dios verdadero que decidió manifestarse a través de su Hijo Jesús, su propia voz, meterla en un cuerpo humano llamado Jesús y hablarle al oído al ser humano. Antes había hablado desde la montaña, luego habló por medio de profetas, como lo aclara Hebreos. Mucho tiempo habló de muchas veces, de muchas maneras, mediante profetas, pero ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de Jesús. Jesús fue el creador, su palabra creadora fue Jesús creando desde el inicio de la historia. Y dijo Dios y fue hecho. Este Jesús es el mismo que en el inicio de la historia estaba diciendo. Él es la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que dice se hace, y siempre ha sido así. Colosenses capítulo 1, 15 al 17 lo aclara. Cristo es la imagen visible del Dios invisible,
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya Él existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Este Jesús es el que predicamos. Este Jesús fue el que se encarnó, el que se hizo hombre. Él es la palabra de Dios. Ahora, vienen dos versículos que son en los cuales me quiero basar para hablar de las características de este Jesús que se hizo hombre. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí saco tres características de Jesús bien puntuales. Número 1, en Él estaba la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida y además da vida a la persona que está sin vida. Número 2, Jesús es la luz. No solo es la vida, sino que vino a alumbrar a esta humanidad. La luz en la antigüedad siempre se ha ligado al concepto de salvación, pero vamos a hablar un poquito de esto. Y número 3, dice la Biblia, las tinieblas no pueden extinguir esta luz. Número 3, Jesús es victoria sobre las tinieblas. Ahí tenemos tres características de Él que entiendo yo son regalos para nosotros hoy, más grandes que el dinero, más grandes que las cosas materiales, más grandes que los sueños personales. Que tengamos vida, que tengamos luz y que tengamos victoria. Eso es más grande que cualquier cosa en este mundo. Pero aún faltan dos que encuentro en el verso 14 de Juan 1. Y el Verbo se hizo hombre, y su voz adquirió el cuerpo de un hombre, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahí están las 5 que le quiero compartir hoy. Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es victoria para tu vida, Jesús es gracia y Jesús es verdad. Hoy quiero hablar de estas 5 características como regalos de Dios para nosotros, como estas promesas cumplidas en este tiempo. Miren, ni siquiera hemos llegado al cielo, a la famosa eternidad, ni siquiera hemos llegado a aquel momento donde todo será maravilloso y perfecto, pero si aún sin llegar allá, ya podemos ver su gloria, su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas en estas 5 características de Él, que cualquiera que le recibe, que lo hace el dueño de su vida, esto va a significar que esa persona va a vivir con vida, con luz, con victoria, con gracia y verdad. Ahora, rechazar a Jesús, vivir contrario a como Él lo ha establecido, justamente resulta en lo contrario: muerte espiritual, oscuridad, derrota, sequedad y vivir en mentira. Es una cuestión de elección. En la antigüedad, en Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo, en el verso 19, el Señor dijo: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos. Yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Si se da cuenta, estas promesas de Dios aplican para usted y además aplican para los suyos. Pero si uno elige la maldición, aplicará para los nuestros. Pero si elegimos la bendición, aplicará para nosotros y para los nuestros. Debemos comprender al final que el mayor beneficio en esta ecuación lo recibimos nosotros. No obstante, uno de los versículos más tristes que encuentro yo en la Biblia bien podría ser Juan capítulo 1 y versículo 10. Justamente dice: Jesús vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Rechazar su palabra es rechazar a Jesús.
He escuchado en nuestros tiempos modernos tanta gente que quiere lo mejor de Jesús sin casarse con el evangelio de Jesús. Entonces leen que es bueno, sí es bueno, dejémoslo ahí, pero no leen todo lo que Él pide de nosotros. Y al final andamos buscando o rebuscando un Jesús acomodado a nuestra necesidad, pero no queremos acomodar nuestra necesidad a Él. Y eso es un error de ecuación gravísimo. En este sentido, yo quiero compartirles los 5 regalos de Jesús, pero como le digo de una manera muy práctica. ¿A qué me refiero? Que quiero hablar en qué momento Jesús fue vida para alguien. En qué momento Jesús fue luz para alguien. En qué momento Jesús fue victoria para alguien. En qué momento fue gracia y en qué momento fue verdad. Entonces vamos a compartirle 5 historias de la Biblia que usted conoce, pero primero hablo de cada una un poquito. Número 1. Jesús es vida, da vida a los demás. El conflicto del pecado en el huerto del Edén fue la separación de Dios con el ser humano, o más bien del ser humano que se separó de Dios. Y el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. Cuando pierde el ser humano su comunión con Dios, se cae en esta conducta o en esta vida de muerte espiritual. Ha perdido su vida interior. Una persona lejos de Dios es una persona que está muerta por dentro espiritualmente. No sé cuál predicador lo dijo, pero tantos lo han repetido que yo lo repito igual. Todos tenemos en el corazón un hueco de tamaño de Dios, y hasta que Dios no lo llene estaremos incompletos, no estaremos plenos, no estaremos completos en nuestra vida espiritual. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Por eso Dios se reveló a sí mismo al ser humano. Jesús entonces, su visión fue dar vida a aquello que se había muerto por dentro. Aquella gente que usted ve dura en su alma, lejos de Dios, pero resulta que la palabra de Dios tiene el poder de despertar muertos. Aquí le está hablando uno que estuvo muerto. Mire, y hay un montón de gente que estuvimos en esa condición, pero escuchamos palabra, y esa palabra fue como cuando Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Y muchos salimos de la muerte espiritual y ahora vivimos por la misericordia de Dios. Pero muerto espiritual está aquel que ha rechazado su voluntad, que ha rechazado su palabra, que escuchándola dice no me importa, que escuchándola dice me importa poco lo que diga el Señor, yo hago como quiero. Está muerto espiritual y necesita que la vida vuelva a darle vida, que Jesús vuelva a darle vida a su corazón. Tener a Jesús es tener la vida, es recuperar la espiritualidad perdida. Ahora una persona que recupera su espiritualidad comprende lo que no comprendía. Ahora ve las cosas como no las veía antes. Ahora dice: como que estuve dormido por tanto tiempo, ¿qué me pasó? En algún momento voy a contar el ejemplo de Julio. Julio me dijo, cuando ya se convirtió en serio, porque siempre se convertía de mentirillas, pero llegó un día en que fue en serio. Y ese día que hablé con él le dije: Julio, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Ya estaba bien tocado por Dios, no se había casado, no tenía hijo, estaba apenas buscando trabajo. Y él me dijo: mi hermanillo, ¿usted cómo habla Julio, verdad? De vacilón. Él me dijo: mi hermanillo, es que estos últimos 20 años perdidos, que eso fue lo que hizo la droga en él, fue como si me hubiera metido en una cámara del tiempo, y 20 años después abro mis ojos y veo a todos mis amigos que avanzaron con sus carreras, con sus familias, y yo aquí solo, sin nada. Perdí 20 años. Y yo ese día le dije, no sé si se acordará: Julio, no se enfoque en lo que perdió, enfóquese en lo que viene. En algún momento usted se verá con todo recuperado, porque aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. ¿Cuánto llevamos ya? 11 años, casi 12. Está casado, tiene un hijo maravilloso, sirve a Dios todo el tiempo, trabaja fielmente, se cuida cada día. Bueno, miró hacia adelante y dejó de mirar atrás, porque la vida de Cristo vino sobre él. Y ese que estaba muerto escuchó la voz en el sepulcro que dijo: Lázaro, ven fuera. Y lo sacó de la tumba. Porque a veces vemos tanta gente que no entiende el mensaje, porque están muertos espiritualmente, y ni usted ni yo seremos capaces de levantarlos. Es el poder del Espíritu de Dios el que puede despertarlos. Cuando usted clama, cuando habla la palabra de Dios, tarde que temprano esa palabra produce vida. Y lo dice Isaías: lo que yo digo no se devolverá vacío, siempre produce algo en alguien. Siempre mi palabra algo produce en alguien.
Dice la palabra en Juan capítulo 5 verso 26: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Dice Juan 10:10 que el propósito del diablo, del ladrón, robar, matar, destruir. Pero mire la contraposición: el propósito de Cristo es dar vida y vida abundante, plena. Cuando vemos un matrimonio que pasan peleando agarrados, que no se hablan, que llevan separados ahí en su casa, ahí vemos cuál propósito está imperando y no es el del Señor. Cuando vemos destrucción de padres con hijos, ahí no podemos decir es Dios, es el diablo que está destruyendo, porque el plan de Dios es vida abundante, volver a la vida lo que se había muerto. Ahora le digo esto porque, y hablo del personaje que le quiero compartir, y este se lo comparto. Resulta que a veces creemos de verdad que tenemos vida porque vamos a una iglesia. Creemos que tenemos vida porque nos sabemos los coritos, ¿verdad? Y cantamos todo malo. Pero eso no te hace creyente. Y no nos hace creyentes el hecho de ir semanalmente a una iglesia. Resulta que cualquiera puede entrar a una iglesia, cualquiera puede escuchar un sermón, pero podríamos tener el corazón bloqueado. Podríamos tener un muro de tal forma que el mensaje no entre. Podríamos estar oyendo sin escuchar con atención activa. Podríamos simplemente pasar el tiempo sin darnos cuenta que aquello podría y tiene el potencial de transformarnos. Lo cierto es que Jesús se encuentra con un hombre que uno dice tenía la vida hecha espiritual. Estaba bien. El famoso Nicodemo, líder religioso, allá en Juan capítulo, en algún capítulo, aquí perdí el capítulo, pero capítulo 3. Ahí está Nicodemo con Jesús en una charla interesantísima. Él sabía de Dios. Él conocía todo, era un líder religioso de demasiado conocimiento. La gente le respetaba mucho y alguna vez fue a buscar a Jesús de noche. Nadie sabe por qué, asumimos que fue para que no lo vieran. Pero cuando llega de noche le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque lo que haces definitivamente lo respalda a Dios. Y Jesús, la reacción que tiene a la conversación es interesante, porque Jesús sabe lo que él necesita. Mira su corazón, inmediatamente dice: este todavía no me conoce. Predica de mí, habla de mí, lindísimo, orienta a todo mundo acerca de mí, pero le falta un detalle: él a mí no me conoce. Entonces le dice: Nicodemo, si usted quiere de verdad entrar al reino de los cielos, primero nazca de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo, usted es un religioso. Usted tiene que volver a nacer de nuevo. Estás viviendo religiosamente y espiritualmente más. Esto pasa hoy en nuestro país, pasa hoy con las religiones. Entonces la gente hoy se ancla: es que como soy católico y mi abuelo fue y mi papá fue, entonces ya yo estoy bien. Es que como soy evangélico y mi mamá es y me lleva a la iglesia, está bien. No, el asunto con Dios es que la vida que da el Señor es personal. Es a cada uno a nivel individual y nosotros debemos aceptarla o rechazarla. Nicodemo tuvo una seria afectación en su interior porque él decía: ¿cómo me está diciendo que nazca de nuevo? Y él lo ve a un nivel natural. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, nacer de nuevo? El Señor le dice: no has entendido, no has comprendido. Al final parece que el hombre sí se convierte. Lo cierto es que este Nicodemo nos habla de varios principios. Ninguna religión salva a nadie. No crea que allá en el cielo, cuando lleguemos todos, ahí se va a parar San Pedro. ¿Has escuchado la historia de San Pedro, verdad? Con el librito, ¿verdad? Entonces va a decir Eva y va a decir: sí sé, don San Pedro, vamos a ver si está en la lista. Todos los de vida abundante del sur se me paran aquí. Esa idea yo no sé dónde la sacamos. Pero allá en el cielo no hay religiones, no hay denominaciones. Eso lo inventamos nosotros los seres humanos. El Señor no. El Señor quiere ver a Jesús en la vida de las personas. Quiere ver la vida de Cristo en la vida de las personas. Y una vez que vea la vida de Cristo, entonces sí, este está listo. Número 1, entonces, Jesús es vida y es un regalo para nosotros. Encontrarnos con Jesús es encontrarnos con la vida. No es suficiente con ser un gran conocedor de Dios si al final no conocemos a Dios. No es suficiente saber mucho de Él, tenemos que conocerlo a Él, lo cual es diferente. El camino para volver a la vida después de muerto es solo uno: nacer otra vez. Y eso significa: Señor, ahora que volví a la vida, lo resumo como siempre lo he dicho: haz tu voluntad y no la mía. Oración valiente: haz tu voluntad y no la mía.
Número 2, segundo regalo del Señor cuando se hizo carne, y lo aclara allí Juan: Jesús es luz para nuestras vidas. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Le aclaró: Jesús alumbra el camino para que puedas ver con claridad si vas por el camino correcto. Y una vez que enmiendes tu rumbo, encuentres el camino de la esperanza y salvación. Esta iglesia tiene detrás de este altar un pasillo oscuro. Oscuro si no enciendes la luz, claro si la enciendes. Yo un día venía por ahí atrás, tenía que sacar unas llaves de mi oficina, pero para no dar toda la vuelta por el frente del altar, decidí irme por ahí atrás, pero estaba todo oscuro y yo dije: yo conozco este pasillo, tiene como 80 centímetros de ancho, hay muchos cosos a los lados, pero no hay nada al centro. Y como me urgía, salí corriendo. Yo no sé cuántos metros hay de aquella esquina hasta allá, tal vez unos 30 metros. Pero yo corrí en la oscuridad para llegar a mi oficina y sacar las llaves que había olvidado. Alguien del Ministerio de Música, solo puedo culpar a los músicos, había dejado un parlante atravesado en el pasillo. Todavía quiero ver las cámaras a ver quién fue, pero él tampoco sabía que yo iba a correr en la oscuridad. Y corrí, eché carrera como un atleta, porque yo dije: me urge, me esperaban todos afuera, pero con los ojos pelados, como si abriendo mucho los ojos uno va a ver en toda la oscuridad que hay ahí atrás. Pues salí corriendo. Lo chistoso, doloroso y ensangrentado de esta historia es que choqué contra el parlante justamente donde la espinilla se rompe fácil. Ahí. ¿Alguna vez se ha golpeado la espinilla? ¿Alguna vez? Ahí. Las dos. No sé cómo corrí, seguro como cangurito, porque pegué las dos. Hubiera pegado solo una, pero no, le di a las dos. Caí y eso de que usted no sabe cuál es el furgón que lo acaba de atropellar, porque como está todo oscuro, el bombazo usted lo siente, pero no sabe usted para dónde va. Y quedó en el suelo con un dolor, y escuchaba ya en la entrada que Jackie decía: mi amor, póngale. Yo en el suelo, mire, descompuesto, ensangrentado, todas las tripas de la espinilla ahí salidas. No tiene, ¿verdad? Tripa la espinilla. Qué triste. Unas cosas así rotas, llenas de sangre. Y entonces me fui y volví a ver el parlante como si fuera culpa del parlante. Te odio, ojalá te vayas para el infierno. Y luego me acordé: algún músico fue. Vas a ver, ahora en disciplina 4 meses. No fue el músico. ¿Quién fue? Aquel que decide caminar en la oscuridad teniendo luz. Ese fue. Estoy deseando encontrarlo. Ese fue el culpable. Aquel que sigue decidiendo caminar en la oscuridad teniendo luz. Ese es el culpable. Porque la luz está para que no tropecemos. La luz está para que miremos el camino. Pero si quitamos los ojos de esa luz, nos vamos a tropezar. Así lo enseña la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Así lo enseña. La luz del justo es como la luz de la aurora. La senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta luz de Jesús para nosotros nos hace ver para poder enmendar rumbos y cambiar de historias. Me encanta la historia de Pablo por 2 razones. Número 1, porque tenía un corazón endurecido. ¿Y eso qué me puede gustar? Me encanta porque sé entonces que toda la gente que tiene un corazón endurecido son potenciales creyentes en Dios. Dice la palabra en Hechos 9, 3, 5. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo, la luz de Cristo, de repente brilló alrededor de Saulo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Hechos 9, 16. Yo le voy a mostrar, dice Jesús, cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora resulta que una vez que él ve la luz, descubre que su vida no se trataba de andar haciendo sufrir a los demás. Ahora él debe sufrir por los demás.
Y nace una nueva visión y nace un nuevo propósito en la vida de este hombre, porque cuando la luz llega a tu vida, el propósito de uno cambia, el norte de uno cambia, los deseos de uno cambian, la forma en que uno vivía cambia. Cuando la luz llega a la vida hay transformación. Cuando le decimos al Señor, sé tú mi luz, le estamos diciendo, me animo a que me cambies de rumbo, que me des un nuevo norte, que me traces un mejor camino, me animo a vivir lejos de mi control. Ahora aquel poderoso Saulo está en el suelo ciego y el Señor le dice, ve a casa de aquel hombre que está allá, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Aquel que se anima a vivir bajo la luz de Cristo ahora comprende que ya no necesita tener un plan pensado y realizado, solo necesita sujetarse al plan de Dios. Qué lindo, de verdad. Qué lindo es vivir bajo los regalos del cielo. Tienes vida, tienes luz, salvación y esperanza. Número 3, Jesús es victoria. Dice la palabra, y las tinieblas no pueden con la luz, no pueden extinguir la luz. Las tinieblas no pueden extinguir la luz. Génesis 1, versículo 4, desde el inicio de la historia, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Nosotros debemos vivir en luz, separados de las tinieblas. Dice Romanos capítulo 6, versos 13 y 14, un versículo que tiene que ver con todos nosotros. No ofrezcan sus miembros, los de su cuerpo, al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y justamente ahora tenemos el don de Dios y la victoria de Cristo en la cruz para poder orar y decir, Señor, cada miembro de mi cuerpo te pertenece a ti. No solo los sexuales, mi boca, Señor, cuando hablo, mis pensamientos, lo que escucho, lo que toco, lo que hago. Como aquella canción, ¿verdad? La hemos cantado acá. Cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tus manitas lo que tocan, cuidadito tus piecitos donde andan, que en el cielo está el Señor, Él te mira con amor. Cuidadito tus piecitos donde van. No sé, por ahí andaba, ¿verdad? Nosa, usted la sabe. Ahora ponemos a Nosa a cantarla acá. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 5 verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Tenemos victoria sobre el pecado, ya no tiene dominio sobre nosotros, dice la Biblia. Tenemos victoria sobre la tentación. Dios siempre dará la salida, a veces no la queremos ver, pero la salida está. Tenemos victoria sobre el enemigo. La Biblia dice, sométanse a Dios y ese enemigo irá, el diablo. Tenemos victoria sobre la muerte. Aún si morimos tenemos esperanza. No somos como los que viven sin esperanza, que hay mucha gente que vive tratando de quitarle la esperanza a los que tenemos esperanza. Pero nosotros sabemos que si morimos igualmente nos vamos con Él. Y aún tenemos victoria aún cuando cometemos errores. Y aquí va el tercer personaje. El primer personaje que le hablé es de la vida, y justamente hasta Nicodemo necesitó volver a nacer. El segundo personaje que le hablé es Pablo, porque él tenía un camino perdido, pero cuando la luz llegó a su vida pudo encontrar el camino correcto. El tercer personaje de victoria que le quiero hablar es Pedro, porque resulta que allá en Mateo 4 en algún momento Jesús lo manda a llamar a él, a su hermano, y les dice, síganme. Y dice la Biblia, y al instante dejaron las redes. Qué valiente Pedro, ¿verdad? Siempre mete pata. Qué valiente este Pedro, siempre animado, bajándose del barco, cortándole la oreja a Malco. Qué valiente este Pedro, siempre diciendo, eres tú, Señor, el que había de venir, pero no vayas a Jerusalén. Qué valiente este Pedro, y qué embarcador también este Pedro, ¿verdad? Se nos parece mucho a veces a nosotros. Pero este que había dejado las redes, al instante, en Juan capítulo 21 y versículo 3, dice Simón Pedro, me voy a pescar. Y los discípulos le dijeron otros que nosotros también vamos. Me llama la atención que este hombre Pedro ya había dejado las redes. ¿Cómo lo encontramos otra vez pescando? ¿Sabe por qué? Porque ya ahí había fallado a Dios.
Porque ya ahí, como había fallado a Dios, él pensaba que ya Dios no tenía planes con él. Como ahí se había equivocado, él pensaba que ahora el plan era que él se devolviera a hacer lo que hacía antes, porque la verdad es que este Dios ya me juzgó y me mandó a volar. Y no es cierto. Este mismo Jesús que conocía a Pedro y sabía de su carácter, sabía que tomado por el Espíritu Santo iba a ser un hombre extraordinario. Y con este mismo Pedro que se sintió fracasado en Juan 21, en el primer discurso que da, se convierte en 3,000 personas. ¿Se imagina? Porque Dios sigue siendo capaz de convertir nuestras derrotas en grandes victorias. Y como dijo mi amigo Serafín Contreras, sigue siendo capaz de convertir nuestros dolores en valores. ¿Quién hubiera dado un 5 por Pedro? Ni Pedro mismo. Si usted hubiera hablado con Pedro y le dice: ¿qué, Pedro? ¿Por qué se fue a pescar? Posiblemente le hubiera dicho: ya, no, es que no sirvo para esto. No, es muy difícil. Es muy difícil eso de ser creyente. Viera lo que me cuesta, vieras cómo fallo, vieras cómo me equivoco, viera lo que pienso a veces, mira, y al final Dios lo ve diferente. Como ayer hablábamos de Gedeón. Gedeón no se veía a sí mismo como un valiente, se veía como el más débil y el más insignificante, pero Dios lo llama guerrero valiente si es capaz de confiar en la fuerza de Dios. Ahora ahí tenemos a Pedro, misma historia, diferente personaje. Este hombre Pedro resulta entonces que abandonó el barco, pero no es tan fácil. Una vez que has sido llamado por Dios, vas a comprender la anchura, magnitud y el poder de su amor. A veces fallamos, es cierto, pero vamos a comprender allí la gracia del cielo, la victoria que tenemos en Dios. Que un error no te eche para atrás, que un error no te desanime, que un error no te haga creer las mentiras del diablo ni te comas la culpa completa. Que un error te haga reaccionar y decir: Señor, la próxima lo hago mejor. Que un error te haga reaccionar y decir: voy a buscar ayuda, ocupo un consejero, ocupo algo en el camino, ocupo a alguien que me ayude. Por cierto, aquí atendemos consejerías todas las semanas, consejería@vas.cr, gratuitas por Zoom, algunas presenciales. Venga y lo atendemos. Yo atiendo por semana bastantes consejerías y además tenemos un equipo de consejería. Entonces no camine solo, y si ha cometido errores, háblelos, que siempre es una buena oportunidad para salir de ellos con valentía. Jesús es victoria. Aun cuando nos equivocamos, sigue siendo victoria para nuestras vidas. Esto no elimina las consecuencias, aclaro, ¿verdad? Siempre hay consecuencias por nuestros errores. Número 4, hoy terminando, me quedan 2. Jesús es gracia. Gracia, regalo, bondad, regalo inmerecido. Dice Tito capítulo 2 verso 11: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Esta trae salvación a todas las personas. Dice Efesios 2:8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse para ser salvo, ninguno. Y la Biblia lo aclara tan lindo, es que este camino que Jesús abrió de gracia lo abrió Él. No hay mediadores, no hay nadie más que pueda ocupar ese lugar. Solo Jesús es lo único y el único que puede estar entre Dios y los hombres. No metamos nada más. No hay nadie más que pueda estar en esa ecuación. Es Dios, Jesús y yo, Jesús y Dios. No puede haber nadie más. Mi camino al Padre es Jesús. Mi único intercesor es Jesús. Mi única vida es Jesús. No hay nadie más. Lo dice Primera de Timoteo: hay un solo Dios y uno solo que es el puente para conectarnos, que media entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aclara por qué. Fue Él el que dio su vida por ellos. Fue Jesús, no fue nadie más. Desde el momento en que ponemos a otra persona, ahí estamos equivocados, o nuestra confianza está en otra cosa, estamos equivocando la gracia. La gracia es de Él, de Cristo. ¿Y de quién le hablo? De mi personaje favorito por elección popular de mi vida y de mi historia creyente. Juan 15:20. Todavía estaba lejos el hijo pródigo, todavía lejos, cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El hijo traía ya su plan. He pecado contra el cielo y contra ti. Todavía no había soltado el control.
ya no merezco que se me llame tu hijo. Y el padre, sin escuchar lo que está diciendo, ordenó a sus siervos: pronto, el mejor vestido, el anillo en su dedo, sandalias a sus pies. Él no es esclavo para que ande descalzo. Traigan el ternero gordo, mátenlo para celebrar un banquete. Este estaba muerto, ahora vuelve a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Esa es una historia de gracia. El hijo no merecía nada de eso. Fue un tortero, decimos en Costa Rica. Mire, pero en serio metió la pata. En serio. Se creía muy maduro, pidiéndole al padre: ya yo sé lo que puedo hacer, dame la herencia. Se creía muy valiente, saliendo por el mundo. Se creía muy botaratas, despilfarrando la herencia. Se creía muy demandante de justicia. ¿Cómo es posible? Yo ya merezco que me den las libertades, porque hoy la juventud está anclada en tantas ideologías sin sentido, que entonces piensan que pueden, y lo que tienen son 12 años y andan por la vida creyéndose. La inmadurez nos hace creer de verdad que podemos hacer muchas cosas. Ahora reacciona. Está en un lugar donde no tiene por qué estar, lejos de la casa donde tiene que estar. Aún así, y en medio de su reacción, tiene un plan. Y cuando volvemos a Dios no deberíamos traer un plan. El plan para volver a Dios es: Señor, ten misericordia, nada más. Ya sé, voy a darme 3 castigos para que entonces quedemos a mano. Mire, esto es lo que hace este hombre. Se autocastiga para que el padre lo acepte. Y el padre no ocupa que el hijo se autocastigue. El padre ocupa recibir al hijo. Quiere amar a su hijo. Es su hijo. Se ha perdido, ha sufrido en carne propia las consecuencias el hijo, claro. Y se ha dolido el padre porque el padre lo ama. Pero luego es movido a compasión. Y cuando lo ve a lo lejos, todos afirman que si lo vio a lo lejos es porque estaba afuera esperando por la ventana o algún lugar. Si lo vio a lo lejos, justamente no lo podemos ver a lo lejos si estamos adentro de la casa en algún lugar. Pero da la idea de que estaba esperándolo. Da la idea de que en algún momento este hijo iba a volver. Hay un video bellísimo de la canción Quizás Hoy, de Ricardo Rodríguez. Y en esta canción de Quizás Hoy es la historia del hijo pródigo. Pero me encanta la escena por una razón. La ejemplifica perfecto. El hijo sale de casa, el hijo vuelve a casa. A la distancia el padre lo ve. El padre sale a su encuentro y hace las manos así. De alguna forma me da una idea enorme. Sabía que vendría. Sabía que volvería. Sabía que volvería. Eso es gracia. Eso es gracia. Hoy usted y yo somos creyentes por pura gracia, por pura misericordia. Somos creyentes y somos salvos por pura gracia. ¿Cómo no compartir esta gracia con otros? Hoy usted y yo somos salvos por pura gracia, porque Él nos regaló la salvación. Gratis para nosotros, carísima para Él, que sufrió en la cruz para darnos libertad. Y que aún nos espera. Y aún se alegra cuando estamos con papá. Aún se alegra. Hoy me levanté en la mañana, y ya termino con el punto quinto. Hoy me levanté en la mañana y me levanté muy cansado. O sea, me levanté como a las 4. Terminé de ver la enseñanza y qué sé yo, y ya como a las 8 estaba muy cansado. Entonces me dijo: voy a recostarme un ratico. Nunca lo hago, nunca. Yo una vez que me despierto, ya los ojos y la mente comienza a trabajar, ¿verdad? No, hoy no, hoy todos los como están en cuarentena, entonces ellos también, ¿verdad? Y gracias a Dios toda la cabeza se puso en cuarentena. Y me acosté en la cama y Jackie estaba ahí al lado. Y yo estoy haciendo zorrito. ¿Sabes qué es hacer zorrito, verdad? Es que uno se hace el dormido pero está despierto. Entonces ahí como que cierra los ojos y lo abre y vuelve a ver, haciendo zorrito. Ni me levanto ni me duermo. Cuando veo que tocan, no tocan, veo que se mueve la perilla de la puerta. Entonces solo hay 2 en casa, ¿verdad? Tiago o Fío. Susto si se abre solita, pero no, solo es Tiago o Fío. Y cuando él ya mete Tiago la cabeza, entonces me vuelve a ver. Y hay algo muy lindo en esos eventos. Le digo: venga. Entonces ya viene, se sube a la cama, se acurruca y lo abrazo y me abraza. No hay muchas palabras, solamente está el papá con su hijo abrazándolo con toda el alma. Y de tanto en tanto él se hacía un puñito y yo le miraba por el espejo y como con una sonrisilla. ¿Sabe qué me decía con esa sonrisa?
Estoy con mi papá. ¿Sabe qué decía yo? Tengo a mi hijo aquí. Mire, no son pocas las veces que Dios usó ejemplos extraordinarios de padres con hijos, porque así es como Él nos ve, con un amor extraordinario, eterno, perfecto. Y es así como nos regala su gracia. Un regalo, ¿no le parece? Más grande que cualquier cosa en la vida. Tener a papá contigo todos los días. Y 5, Jesús, quinto regalo de su esencia. Jesús es verdad. Gracia y verdad. Desde pequeño nos dieron golpes a la identidad, fracturas del alma, muchas mentiras de líderes, de políticos, de familias, de religiosos. Y la gente termina comprando grandes mentiras y viviendo contrarios al propósito de Dios. Como le decía ahora, tantas ideologías modernas hacen que la gente se confunda de camino, tantos planes alternativos que el diablo pone para que no vivamos como Dios manda, sino como Él quiere, porque Él siempre ha odiado a Dios. Siempre quiso ser como Él y no pudo. Y terminamos con frases como: no puedo dejar esto, no puedo salir de acá, no puedo liberarme. ¿Se acuerda aquella historia del elefante que estaba ya en el circo y ya grande, enorme, y el hijo pasó y le preguntó: papá, ¿qué le pasa a ese elefante? ¿Por qué no se escapa si lo que tiene es una pequeña estaca en la pata? Y el papá le explicó: hijo, es que ese elefante está así no porque él quiera, él piensa que no puede escaparse. Sí, pero el elefante es gigante, él simplemente levanta la pata y arranca la estaca. Sí, pero desde pequeño le pusieron esta estaca y cuando era pequeño la intentó quitar y no pudo, la intentó quitar y no pudo, hasta que desistió y creció con esa idea. Ahora es grande y piensa que está atrapado. Él no sabe que puede ser libre. Jesús vino a traernos verdad. Él es la verdad. Vino a decirnos que hay conductas en nuestras vidas que usted puede salir de ellas, y eso es la verdad. Hay conductas en las vidas de las que podemos ser liberados, y esa es la verdad. No podemos vivir atrapados en la vida, en mentiras, sino en la verdad del cielo. Y termino con la última historia. La mujer samaritana. Juan capítulo 4. Historia interesante porque dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad de él de pasar por Samaria y era encontrarse con ella. Resulta que ella sale a mediodía a buscar agua, y curioso porque a mediodía era la hora correcta, ¿verdad? Los hombres generalmente no hacían ese trabajo. En este caso la mujer sale a esa hora. Algunos afirman que quizás para no encontrarse con nadie en el camino, como era la hora de mayor peso del sol, casi nadie salía a esas horas. Jamás ella se iba a imaginar que se iba a encontrar con Jesús. Jamás. Además, la señora, creo yo, tiene un problemilla. Ha comprado una mentira en su vida. Yo, para ser feliz y yo para estar bien, ocupo un hombre más. Esa fue la historia que compró. Yo, para estar plena, yo no puedo vivir sola, dijo ella. Yo no puedo estar sola, yo necesito a alguien en mi vida. Si no, me voy a morir, no sé qué voy a hacer. Entonces se casó una vez y luego se casó 2 veces, y luego se casó 3 veces, y luego se casó 4 veces, y luego se casó 5 veces. No voy a juzgar por qué razón se casó. Yo solo sé que ella en su corazón tenía algo que no funcionaba bien. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente comenzó a acumular relaciones y acumular relaciones y acumular relaciones. Ahora tiene un 6º novio con el que no se ha casado todavía. Hay algo que puede mejorar en su vida. Está viviendo con una mentira, como el que vive en adicción a la pornografía, como el que vive mintiendo, como el que vive enojándose de más, como el que vive en una sexualidad confundida. Hay algo que no está bien, algo que le pasó. Pero así soy, así vivo, esto es, punto, no se metan conmigo. Y está bien, cada quien es libre de tomar sus elecciones de vida. Posiblemente ella tuvo algunos encuentros pesados con alguien, posiblemente alguien le recriminó, posiblemente alguien la juzgó, posiblemente alguien la despreció, no sé. Solo sé que llegó en el momento justo, no ella de casualidad. Uy, le apareció Jesús de casualidad. Es que Jesús tuvo una cita con ella, una cita eterna allá en el cielo. La apuntó. Encuentro con la samaritana y ella conocerá la verdad, y mi verdad le libertará, si ella quiere. Ahí está la señora sacando agua. Jesús llega y le dice: dame agua. Ella no sabe que tiene al Creador al frente.
Hay encuentros de nuestra vida que a veces no nos damos ni cuenta y es Dios mismo hablándonos. Hay palabras que escuchamos del cielo y es Jesús mismo hablándote. Dice la Biblia que a veces hospedamos gente y no sabíamos si tal vez eran ángeles del cielo. ¿Sabe? Ahí está con Jesús ella, no sabe que es Jesús. Ella comprende lo natural. Ay, Señor, disculpe, pero nosotros los samaritanos no nos juntamos con los judíos y usted claramente es judío. Ella vive con esa percepción sectaria en su corazón, que la aprendió desde pequeña. Judíos de samaritanos de segunda categoría no se pueden mezclar, no pueden ir al templo en Jerusalén. A esos deséchenlos, son como perros. Así se veía ella, así mismo. Ay, no nos hablemos, Dios guarde jamás. Mire, el Señor le dice: si usted supiera quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua que si la tomas, encontrarás que nunca más tendrás esa sed que no has saciado. Porque hay una sed que no has saciado. Nuestras malas conductas evidencian sed que no hemos saciado. Si tan solo tomaras de mi agua. Y ahí marca la historia de la humanidad. Primero, porque abre la puerta a todos los gentiles, abre la puerta a todas las gentes que no eran del pueblo judío. Segundo, lo hace con una mujer considerada de segunda categoría y dignifica a la mujer como tiene que ser. Y tercero, porque si esta mujer compra la verdad de Cristo, su vida cambia y la vida de todo el pueblo de Samaria cambia. Llama a tu esposo, le dice Jesús. Ella dice: bueno, en realidad no tengo. Como si pudiéramos esconder algo delante de Dios. A veces nos esforzamos mucho por esconder nuestras conductas delante de la gente y ya Dios las conoce. Y el Señor le dice: yo sé que no tienes. El que está no es tuyo, pero te has casado 5 veces. Has desperdiciado tu vida en relaciones y una y otra, pensando que por ahí era y por ahí no es. Prueba de mí. Prueba de mí. Yo soy tu verdad. Yo soy tu verdad. El que no falla, el que no llega tarde, el que no traiciona, el que no abandona. Yo soy tu verdad. Y con quien vivirás una vez que termine esta vida. Y ella asume el reto de aceptar esa verdad. Y corre a Samaria. Y le dice a todos: vamos a ver a este Jesús. Parece que es ese Mesías prometido. Jesús es tu verdad. Y tienes derecho, ese sí es un derecho, a vivir en verdad y no más en mentiras. Quisiera terminar orando. Y si hay alguien allá en casa que no lo haya hecho, que lo haga hoy. Que le entregue su corazón al Señor y acepte esta vida, esta luz, esta victoria, esta gracia, esta verdad del cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el mayor regalo que hemos recibido en la historia. No es una casa, no es un título universitario, no es dinero, no es una cuenta bancaria llena, no es el último celular de moda. El mejor regalo es Cristo. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu luz nos ilumina hoy. Porque tu verdad es nuestra verdad, Señor. Porque estás lleno de gracia, de verdad, y nosotros hoy recibimos esa gracia y esa verdad. Te entrego mi corazón, Señor, mi alma, mi vida. Sé tú el dueño de mi familia, Señor. Sé tú ese mediador para nuestra familia. Que cuando podamos acudir al Padre siempre sea por ti, Jesús, y no por ningún otro medio. Sé tú el Señor de mi familia, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu para hacerlo bien. Y aún en los momentos en los que no lo he hecho tan bien, que pueda yo recordar que hay un Padre esperando en casa. Que hay un Padre que sigue amando y sigue teniendo misericordia. Hoy, Señor, te damos gracias por Jesucristo, por la valentía enorme de encarnarse en un ser humano llamado Jesús y por darnos vida, luz, esperanza
y por darnos gracias, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amados de Dios, que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Un gran abrazo a todos.